Por ahí tengo que cortar en algún momentito porque vieron que ya el viernes estaba complicada. El sábado más y así sucesivamente. Pero bueno, ¿qué va a ser? Son los primeros o fríos o cambio de tiempo. Bueno, em, hoy tenemos que ver lo que está siguiendo en nuestro programa, que es la etapa previa a la planificación y los conceptos generales de la planificación, para después empezar a ahondar más en cada uno de esos conceptos. ¿Mm? Entonces, vamos a empezar la clase. Vamos a compartir unas diapositivas, unos power. ¿Todos ven la pantalla? Sí, sí. Sí, Sí, profe. Sí, Bueno, profe. muy bien. Entonces, vamos a recordar rápidamente, brevemente, lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Parte de lo que vimos en la clase pasada. Y recuerdan, si lo puedo mover esto, denme un segundito, que estoy bien. Recuerdan que cuando hablamos de la auditoría, especialmente de la auditoría de los estados contables, habíamos definido como sujeto dentro de los elementos, ¿sí? Que habíamos definido objetos, sujeto, sensor, ¿m? Pero cuando hablamos de sujeto, dijimos que este sujeto, que es el que va a realizar el trabajo, ¿sí? Es el que denominábamos auditor, y que se encargaba de hacer ese trabajo, o como se lo denominan las normas, los encargos de auditoría. ¿Mm? Y que ese encargo va a ser un procedimiento de investigación que va a tener en cuenta determinados criterios, parámetros que los llamamos sensores. ¿Mm? Esos criterios o parámetros para la preparación de los estados contables, que son en definitiva nuestro objeto, ¿sí? Sobre el cual nosotros vamos a trabajar, teníamos esos criterios en las normas contables, tanto legales como profesionales. Y a eso le llamamos marco de información financiera. Y ese marco estaba definido en nuestras resoluciones técnicas. ¿Mm? Básicamente tenemos que tener en cuenta dos: la RT 26, que ponía en vigencia, ¿se acuerdan? Las NIF y las NIF para pymes, que y nos va a definir quiénes aplican NIF, que son las normas internacionales, ¿sí? Y dijimos, y para el resto, si no aplica obligatoriamente NIF ni NIF para pymes, va a aplicar la NUA, la norma unificada. Ay, ¿quién tiene el micrófono abierto? La norma local, ¿sí? Los sujetos no obligados dijimos que optativamente pueden aplicar NIF o NIF para pymes, que es algo muy excepcional que los apliquen, porque el marco, ¿sí? Es un marco complejo, muy detallado, que necesita una estructura muy particular, entonces no cualquiera va a optar por aplicar NIF,
Obviamente los obligados no tienen opción, ¿no es cierto? Y si no, nos íbamos a la norma local. Pero desde el punto de vista, bueno, acá es lo que les acabé de decir, ¿no? Que quien aplicaba NIF. Pero desde el punto de vista nuestro como auditores, lo que nos regulan el trabajo, la actividad, ¿sí? Esta particular de la auditoría son las normas de auditoría. Regulan la actividad del contador público, dijimos, como auditor. Entonces, no confundan. Repaso esto porque ustedes tienen que tener claro cuáles son las normas, ¿sí? Que tienen que aplicar los entes cuando realizan sus estados contables, ¿sí? Y que también tenemos que tener en cuenta nosotros, ¿sí? Al momento de evaluar esa información de las normas, ¿sí? Que regulan nuestro trabajo como auditores, que son las normas de auditoría. Esas normas, dijimos que había esencialmente dos: las normas internacionales, que aplicaba a los encargos de auditoría y que obligaba a los entes, o sea, si un ente está obligado, según RT 26, a hacer sus estados contables con normas NIF, ¿sí? Sus auditores van a tener que preparar su trabajo a realizar su encargo también con normas internacionales de auditoría, ¿sí? Es decir, si yo tengo si tuviéramos una empresa, por ejemplo, que cotiza en el mercado de capitales, obligada entonces a trabajar con NIF, no podríamos hacer la auditoría con RT 37. ¿Estamos de acuerdo con eso? Recordamos eso. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? Bien, No, entonces ahora nos centramos en la actividad del contador público como actividades previas a la aceptación, y dice ahí, o continuidad del encargo. ¿Por qué? Porque puede ser que es la primera vez que estamos realizando la auditoría, que en el ejercicio anterior nosotros no lo realizamos, o que se trate de la continuidad de un encargo, es decir, nosotros ya veníamos siendo auditores y ahora estamos auditando un nuevo estado contable, el del ejercicio siguiente al que ya habíamos auditado. Entonces, estas actividades que vamos a señalar valen tanto para cuando tenemos que aceptar un nuevo encargo o continuar, ¿sí?, con la tarea que ya veníamos desarrollando en ejercicios anteriores, ¿sí? Y esto aplica tanto si tenemos que realizar nuestra auditoría con normas locales o internacionales, ¿sí? Estas normas para el desarrollo del encargo, y cuando hablo acá de encargo, digo encargo en general. No solo esto vale para una auditoría, sino para cualquier encargo de los que están previstos. Ustedes las van a encontrar, anoten, ¿sí?, para ver, ¿sí? En el capítulo 2, en el apartado B1 de la RT 37. Ahí están descritas estas cuestiones previas a aceptar el encargo. Es decir, antes de empezar a hacer una auditoría, tengo que evaluar todo esto que vamos a ver ahora. Después que evalué esto y concluí que puedo aceptar
o continuar con el encargo, recién voy a entrar en el siguiente proceso, que es la planificación de la auditoría y el desarrollo de la auditoría. ¿Sí? Pero primero esto, por eso dice previas a la aceptación. ¿Bien? ¿Y cuáles son esas cuestiones que yo tengo que evaluar? Entonces, la resolución me dice que tener competencia y capacidad para cumplir con el encargo. Después vamos a ir detallando esto, pero primero veamos un poco qué cosas dice, a dónde, qué cosas previas tengo que evaluar, a dónde me tengo que centrar. Entonces dice que poseer competencia y capacidad para hacer esa tarea. Estar en condiciones de cumplir con los requerimientos de ética. Esos requerimientos de ética están en el código de ética de cada jurisdicción. Y con los requerimientos de independencia. Esto siempre, siempre va a estar como foco principal de la cuestión. Acuérdense que sin independencia no hay objetividad. Si no hay objetividad, esa finalidad, ese objetivo que tiene, ¿sí? Este trabajo a fin de dar mayor credibilidad, un mayor grado de certeza a la información que cuentan los usuarios, preparada por la dirección del ente, no tendría sentido. Entonces, esto siempre vamos a estar hablando del principio de independencia. Vamos a tener que evaluar la integridad de nuestro cliente. Vamos a tener que hacer una evaluación si ese cliente que intenta contratarme me va a estar brindando toda la información que yo necesito, y vamos a ver cuál es esto de esto que estamos hablando, para que yo pueda realizar mi encargo. Si no tengo limitaciones para acceder a parte de la información del ente. Y por último, que haya una mutua comprensión, auditor y cliente, acepta de los términos del encargo y de las responsabilidades de cada parte. Esto ahora después lo vamos a ver porque está especialmente regulado en las NIA, en lo que denominamos carta acuerdo, ¿sí? Y ya vamos a ver que no es algo que la RT37 no lo exige, esta realización de carta acuerdo sí habla, ¿sí?, de esta comprensión, pero no nos habla de cuál es el instrumento, que sí lo hace la NIA. ¿Hasta acá voy bien? Sí, sí. Bien. Sí, pero Entonces, uno de los requisitos decía tener competencia y capacidad para realizar el encargo. Entonces, esto es mirarnos hacia adentro, nosotros, ¿sí?, como contadores. Porque cuando estamos hablando de competencia y capacidad, decimos, bueno, si soy idóneo, hay idoneidad profesional, entonces podemos pensar que el poseer el título habilitante de contador, ya con eso solo es suficiente para encarar la auditoría de algún ente. Y eso no es así, porque lo que se requiere es la educación continua, la experiencia en el tema. Entonces, si nosotros solo obtuvimos el título y con los conocimientos que adquirimos, ¿sí?, en esa etapa, creemos
creemos que ya somos idóneos profesionalmente para esta tarea, estaríamos equivocados. Debemos capacitarnos en forma continua, ¿sí? Y adquirir experiencia en la materia, ¿sí? Para que la tarea se desarrolle de una manera correcta. ¿Mm? Entonces, si nosotros evaluamos que no estamos, ¿sí? digamos, capacitados para eso, no deberíamos aceptar el encargo. Y también tenemos que considerar otros factores, como tiempo y recursos técnicos y humanos, ¿sí? Porque hay empresas que tienen una envergadura tal que nos va a insumir el tiempo que quizá no poseamos realmente o contar con recursos técnicos o humanos adicionales, equipos de trabajo, ¿m? que no tengamos, ¿sí? O que no tengamos preparados, ¿sí? Para esta tarea, porque todos tienen que tener el conocimiento de la materia. No solamente el contador titular, digamos, del encargo, sino en su equipo de trabajo tiene que reunir las mismas condiciones que él. Entonces, estas cuestiones son fundamentales, ¿sí? No aceptar cuando sabemos que vamos a no poder cumplir o hacerlo inadecuadamente, por las responsabilidades que también eso después va a conllevar y que veremos más adelante. Cuando hablamos de evaluar la integridad del cliente, ¿de qué estamos hablando? De que tenemos que investigar las naturalezas de lo que hace el cliente, qué tipo de operaciones. Esas operaciones que realiza la empresa, ¿son operaciones lícitas? ¿Mm? Son operaciones lícitas, pero la gerencia, ¿sí? La dirección, los funcionarios, ¿m? del ente, están involucrados en conductas incorrectas, ¿sí? Estuvieron denunciados por fraude, lavados de activos, eh, vinculación al terrorismo. Y ustedes miran, acá hay cosas demasiado fuertes, pero no, porque el lavado de activos hoy es un delito no tan difícil de encontrar, ¿sí? Los fraudes, ¿sí? Son muchísimos, ¿sí? Entonces tenemos que ver que los gerentes o los propietarios no estén relacionados con esas cuestiones. O que que hayamos en esta investigación obtenido algún tipo de evidencia de que esa información contable puede ser utilizada en forma engañosa o para la comisión de un delito. Entonces, si nosotros nos encontramos en alguna situación, ¿sí? De este tipo, ¿sí? Que realiza operaciones que no son lícitas o que la gerencia o los funcionarios están involucrados en alguna conducta incorrecta, ¿sí? Que a su vez esto pueda transmitirlo a la información que intentan suministrar a los usuarios, o que la información contable va a estar utilizada con una intención engañosa o para cometer un ilícito, un fraude, nosotros no debemos aceptar el encargo. ¿Mm? Entonces, es muy importante hacer esta evaluación, porque por más proceso de auditoría que realicemos, ¿sí? Si ya sabemos que la empresa o los directivos del ente, ¿sí? Ya están involucrados en este tipo
situaciones, lo único que vamos a hacer, ¿sí? Es asumir una responsabilidad que no deberíamos estar asumiendo. No podemos ser cómplices de esto, pero si a sabiendas de todo esto lo aceptamos, estamos entrando en una especie de complicidad. ¿Mm? ¿Bien? Decíamos que teníamos que evaluar que nos dieran acceso a toda la información relevante. Entonces, de las entrevistas previas, ¿sí? A la aceptación, nosotros vamos a tener que evaluar de que la gerencia, que es la que tiene el gobierno de la entidad, ¿sí? La dirección, la gerencia, nos dé acceso a todo lo que sea de su conocimiento y que sea obviamente pertinente, relativo al objeto que estamos examinando. Entonces, nos tiene que dar acceso a los registros, a la documentación de respaldo de esos registros y a otros elementos. Por ejemplo, acceder a los libros de acta, a los estatutos, a contratos que hayan celebrado para realizar alguna algún tipo de operación, a los informes que hayan encargado a terceros, ¿sí? Entonces, toda esta información que va a ser muy necesaria, ¿sí? Para la realización de mi tarea, yo debo tener acceso. Si yo ya estoy viendo que la dirección me va a retasear parte de esta información, ¿sí? Ahí tengo que evaluar esa situación. También me tienen que dar acceso a la información adicional que yo pueda requerir, ¿sí? Del análisis que vaya realizando, ¿sí? Tiene que haber un compromiso de que cualquier situación que vaya surgiendo, la dirección va a estar en condiciones de darme, ¿sí? Esa información. Y tengo que también asegurarme el compromiso de que yo pueda acceder ilimitadamente a todas las personas que conforman la entidad y que me puedan proveer a mí de evidencias, ¿sí? Entonces, yo necesito tener acceso no solamente a hablar por ejemplo, con los directivos, sino con jefes y personas que manejan áreas, ¿sí? Tesorería, compras, eh, almacenes. O sea, yo tengo que tener a todos los quien prepara los impuestos, ¿sí? Los, las personas del área jurídica, externa o interna, es decir, de donde yo necesite tomar información, ¿sí? Yo tengo que tener acceso. Si a mí me dicen, no, usted a tal área no puede acceder, bueno, ahí estoy con una limitante, ¿sí? Entonces, esto tenemos que evaluarlo, no solamente a los registros, sino a las personas que componen o están relacionadas con el ente, referidas obviamente que sean relevantes para la auditoría. ¿Mm? Y dijimos de una comprensión común de qué se me está encargando, qué es los términos del encargo y qué responsabilidades asume cada parte. Esa comprensión común es un convenio entre, a ver, hay algún micrófono abierto. A ver si los puedo silenciar.
em, es un convenio entre el auditor y nuestro cliente, ¿sí? Donde vamos a establecer qué servicio vamos a prestar, cuál es el objetivo y el alcance, el grado de responsabilidad de las partes y el informe que se va a entregar como resultado de ese servicio. Este convenio, ¿sí? La RT37 nos habla de esta comprensión común, pero no dice cómo llevarlo a cabo. En cambio, la NIA 210 nos habla, ¿sí? Específicamente de esto, y es lo que vamos a ver como carta acuerdo, el contrato de auditoría. Entonces, quienes no apliquen obligatoriamente NIA y vayan a aplicar la RT 37, este contrato, esta comprensión de que habla, puede ser formal, o sea, con la forma de un contrato de auditoría, algo como lo que está previendo la NIA 210, o podemos tener contratos informales, acuerdos informales, como por ejemplo lo que una empresa nos manda un mail con lo que necesita, nosotros vamos evaluando, ¿sí? Le hacemos una contestación a esa propuesta y en definitiva el conjunto, ¿sí? De información que nos estamos realizando a través de mails, que no es un contrato formal, va a terminar siendo nuestro acuerdo de auditoría. Ahora, siempre es conveniente, ¿sí? Realizar el contrato formal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa ida y vuelta de mails hay elementos, pues vamos a ver en la carta acuerdo, ¿sí? Que realmente pueden no quedar dichos. Y el tema de la comprensión, ¿sí? De las responsabilidades también es muy importante, porque a veces las empresas pretenden que nosotros seamos responsables de la información contenida en los estados contables, y realmente eso no es así, ¿sí? Como vamos a ver, las afirmaciones que surgen de los estados contables son responsabilidad de la dirección del ente, como ya también habíamos visto, ¿sí? Entonces, hay varias cuestiones que formalmente, ¿sí? Están en este contrato, ¿sí? Que de hacerlo de manera informal podrían, ¿sí? No quedar bien especificados, ¿sí? Y esto traer alguna consecuencia, ¿sí? Posterior. ¿Bien? Entonces, si vamos a la NIA 210, que se denomina Acuerdo de los Términos del Encargo de Auditoría, vemos que está instrumentada en forma formal. Y allí el auditor va a documentar y confirmar su nombramiento. ¿Qué objetivos? ¿Qué pautas hay que considerar cuando realizamos esta carta acuerdo? Lo primero que tenemos que ver son las condiciones previas para aceptar o continuar el encargo, ¿sí? Aceptar cuando era la primera vez, continuar cuando estamos hablando de auditorías recurrentes, o sea que ya venimos realizando, ¿sí? Auditorías
de los estados contables anteriores. Lo primero como condición previa que tenemos que tener es la aceptabilidad del marco de información financiera. Entonces, una cuestión que tenemos que considerar y que va a estar en la carta acuerdo formalmente es, previa revisión, determinar si el marco de información financiera está dentro de los marcos aceptables. ¿Cuáles eran los marcos aceptables? A ver, ¿cuáles eran? ¿A qué me estoy refiriendo con marco de información financiera aceptable? A ver, alguno que abra el micrófono. ¿Se aplican las NIAS o la RT, las normas comunes, generales, Se, digamos? se aplica NIF, ¿sí? El marco de información financiera son las contables, se aplica NIF o NUMA, ¿sí? Y si nosotros vemos, ¿sí? Como habíamos dicho, que un ente está obligado a NIF y está aplicando NUMA, no es un marco aceptable, por lo tanto nosotros no podemos aceptar el encargo, ¿sí? De auditoría, ¿sí? Porque no hay el marco de información financiera que está aplicando, no es aceptable. ¿Sí? Y la responsabilidad de la dirección. ¿Sí? Tenemos que obtener la confirmación, ¿sí? Donde la dirección del ente reconoce y comprende su responsabilidad en la preparación de la información contenida en los estados contables o los estados financieros, ¿sí? Que es responsable del diseño y funcionamiento del sistema de control interno para que los estados contables sean preparados libres de incorrecciones materiales debido a fraude de error. Esto ya lo vamos a intensificar, estos conceptos de incorrección material, ¿sí? Y que nos suministren acceso irrestricto a la información y a las personas relevantes para nuestro trabajo de auditoría. Esto tiene que estar escrito, ¿sí? Y es previo a aceptar el encargo. Por eso le digo que si lo hacemos informalmente, este punto, ¿sí? A veces queda medio soslapado. Y es muy importante. Luego, el objetivo va a ser que incluyamos todo lo que se refiere al encargo. Y ahí va a estar dicho por escrito los términos del compromiso, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo y el alcance de esta auditoría? Las responsabilidades, tanto obviamente de auditor y dirección, que ya lo hablamos que previamente tiene que estar por escrito. ¿Cuál era el marco de información financiera que he aplicado? Una referencia, dice, de la estructura y contenido de que se espera de un informe. Y advertirles, ¿sí? Que puede haber circunstancias que hagan que nuestro informe difiera de lo que esperan ellos. ¿Sí? Y de los hechos que por las propias limitaciones de la auditoría y del control interno hagan que haya un riesgo inevitable de que no se puedan detectar algunas incorrecciones materiales.
aún hagamos nuestro trabajo planificado y lo ejecutemos perfectamente de acuerdo con las normas. ¿Sí? Hay un riesgo inevitable, por eso hablamos siempre de información razonable y no exacta. ¿Mm? Entonces, hay limitaciones que van a venir del propio, ya lo vamos a hablar, del propio sistema contable que trabaja en algunas cuestiones con estimaciones, ¿sí? Eh, hay otras cuestiones que a pesar de hacer nuestro trabajo en forma correcta, planificada, ¿sí? Podemos no detectar. ¿Mm? Y todas esas incorrecciones tenemos que advertirles que existe un riesgo. Obviamente, en la auditoría, ¿m? concebida como tal, la auditoría de los estados contables tiene un grado de aseguramiento grande, ¿sí? Entonces los riesgos se minimizan. ¿M? Cuando el grado de aseguramiento de lo que nos están encargando es menor, el riesgo se acentúa. ¿M? Pero lo cierto es que siempre existe un riesgo que nosotros vamos a tratar justamente de minimizar. ¿M? Van a constar los planes relativos a la planificación, cómo vamos a planificar, cómo vamos a ejecutar nuestra tarea, incluido si vamos a disponer de un equipo de trabajo, ¿sí? Complementario, y muchas veces, mayormente, también queda estipulada la base sobre los cuales se calculan los honorarios de la auditoría. ¿Mm? En el caso de auditorías recurrentes, ¿m? tenemos que valorar, ¿sí? Toda la revisión de todos estos términos, porque recuerden que ya tenemos una carta de auditoría anterior, porque en la recurrente quiere decir volvemos a ser auditores en el siguiente ejercicio al que ya habíamos hecho. Entonces, tenemos que hacer igual toda la valoración y en caso de ser necesario recordar o reformular, ¿sí? los términos existentes en ratificar, ¿sí? los términos de nuestra anterior carta acuerdo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bien. Y otro tema que tenemos que tener en cuenta es qué pasa y dejar también dicho esto en la carta acuerdo, es qué pasa si con posterioridad nos solicitan modificar los términos del encargo. Entonces, como regla, ¿sí? Primera, básica, decimos que en principio no debemos aceptar modificaciones al encargo de auditoría. Y para ellos, y siempre vamos a tener en cuenta lo que se llama justificación razonable. O sea, siempre vamos a decir, no voy a aceptar si no existe una justificación razonable. Esto la NIA lo trata en estos apartados, del A29 al A31. Y tenemos que tener en cuenta qué es lo que pasa si posterior, ¿sí? a haber sido designado de auditores y antes de que concluya la auditoría, especialmente nos piden que cambiemos el encargo por otro que tenga un menor grado de aseguramiento. Y ahí tenemos que ser especialmente cuidadosos. ¿M? Y ahí tenemos que ver si existe una justificación razonable.
Es decir, nosotros fuimos contratados para una auditoría externa y después nos piden que convirtamos eso en una revisión limitada. Entonces, ¿por qué nos están pidiendo eso? Existen algo que estemos en el desarrollo de la auditoría. El cliente no nos quiere dar acceso a alguna información que está surgiendo de nuestro proceso, o le cambiaron las pautas a él por el cual nos había solicitado el encargue y ahora ya no necesita, ¿sí? Una auditoría puede presentar algo de menor aseguramiento, ¿sí? Entonces, no es lo mismo. Si nosotros llegamos a la conclusión de que existe una justificación razonable, por ejemplo, que nos hayan contratado porque a su vez ellos debían, ¿sí?, presentar una determinada información y ahora no lo necesitan porque cambió las circunstancias, no es lo mismo y podríamos ahí aceptar. Así nos lo están pidiendo porque tenemos que involucrarnos y nos tienen que dar información a algo que no, la dirección no quiere que accedamos, porque quizás se revele en eso algo que la dirección no está queriendo que trascienda. Entonces, nos pide, bueno, no vamos a hacer una auditoría, sino nos vamos a limitar solamente a tal rubros o a tal... No, entonces eso nos va a impedir continuar, ¿sí?, con el encargo. Entonces, en principio no podemos aceptar un cambio, y si nosotros explicamos las razones, la dirección no accede y no cambian los términos, debemos renunciar, ¿sí?, al encargo de auditoría. Básicamente, esos son los tres objetivos o pautas que define la NIA 210 como actividad previa a la aceptación del encargo y que deben volcarse en este contrato de auditoría o carta acuerdo. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a centrarnos en el proceso de la auditoría, en forma, las consideraciones previas. Después, clase a clase, vamos a ir metiéndonos en cada uno de estos tres grandes etapas. Ahora vamos a ver todas las cuestiones previas que hacen a este proceso de auditoría. Y a medida que sigamos con las clases, vamos a ir intensificando, ¿sí?, cada una de las cuestiones que están involucradas en cada etapa. Entonces, en el proceso de auditoría va a haber identificadas tres grandes etapas, ¿sí? Una primera etapa es la de la planificación, y esto es posterior, ¿sí? Acá arranca después que hemos evaluado todo lo anterior que dijimos, todo lo previo, y decidimos aceptar el cargo, ¿sí? Entonces, si nada nos impide aceptar el encargo, empezamos, ¿sí?, con el proceso de auditoría. ¿Estamos? Entonces, estas etapas son la planificación, que es
definir el alcance y los objetivos de la auditoría. La ejecución, que es recopilar la evidencia y aplicar el programa que va a surgir de esta planificación. Y después la etapa conclusiva, donde ahí vamos a emitir la opinión, o sea, vamos a dar nuestro informe de auditoría, ¿sí? La norma local, ¿sí? Esta etapa de planificación es la que encontramos en la sección A, puntos 3.1 a 3.7. La etapa de la ejecución la vamos a tener en los puntos 3.8 a 3.10. Y la etapa conclusiva, ¿sí? La del informe, la emisión de nuestro informe, va a estar en los puntos 3.11 a 3.12. Y esto obviamente, recordemos que la RT37, ¿sí? Está basada, ¿sí? Aunque con un menor grado de complejidad, ¿sí? Que es más resumida, pero que en realidad mira las NIA, se apoya en las NIA. Entonces vamos a ver en cada una de estas etapas NIAs que están relacionadas, ¿sí? Entonces les pido que tomen nota de en estas etapas qué tienen, ¿sí? Que ver en la RT 37, ¿sí? Obviamente con las modificaciones que ha introducido el RT53, ¿no? Entonces, tomen nota que la parte de planificación es el punto 3.1 a 3.7 de la sección A. La ejecución, los puntos 3.8 a 3.10. Y la etapa de la conclusión, 3.11 y 3.12. De todo esto, ¿sí? Obviamente la resolución técnica, acuérdense que es muy resumida, técnica, ¿sí? Donde podemos encontrar, vamos a encontrar de todo lo que hablemos hoy, que nos vamos a centrar en la primera parte de planificación, está muy bien desarrollado en la TUCA, en SLOS y en Fowler-Newton. Algunos temas están mejor desarrollados en SLOS y algunos en la TUCA. Con lo cual yo les sugiero que vayan trabajando con ambos libros, ¿sí? Y van de esta manera haciendo sus resúmenes, ¿sí? Complementando, ¿sí? Ambas bibliografías. Bien, ¿anotaron? Sí, profe. Entonces, Fowler Newton, por el momento no, en este caso, para Fowler proceder. Newton tiene, cuando ahora veamos la etapa de la planificación, también habla, tiene bastante de los controles internos y eso, pero si acceden con SLOS y con la TUCA, van a andar perfectamente bien. Obviamente el que tiene Fowler, ¿sí? También va a encontrar mayormente todos los temas en Fowler, ¿sí? Bueno, profe. Profe, otra pregunta. Em, ¿Va a pasar usted de las Filipinas como para guiarnos o no llegamos Eh, como a copiar lo que usted dice y las Filipinas? a ver, lo que yo les sugiero es que vayan tomando datos, ¿sí? Como así en clase van tomando datos de los principales títulos, ¿sí? Para ver los Sí. temas que estamos haciendo
váyanlo haciendo, porque lo cierto es que de la reunión de grupo y con el responsable de la materia, realmente no se quiere que se divulguen, ¿sí? Así las filminas, porque ustedes terminan estudiando las filminas, ¿sí? La diapositiva. Y no nos van a leer el tema. Entonces, después llega el parcial y con lo que hay acá, no Es pueden muy hacer el básico, parcial. no, sí, sí, no, 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 sí. Pero es la realidad. No, Entonces, claro, sí, profe. ¿sí? Todos estamos habilitados, ¿sí? A usar, y de hecho, para poder hacer esto, fui investigando, ¿sí? En el material que ustedes van a poder acceder en la Tuca, en Sloss, en Fowler, ¿sí? Y fui poniendo lo principal de cada uno, pero bueno, es el trabajo que elaboré en base a la RT, en base a las NIA, pero ustedes tienen que investigar y armar sus propios apuntes. ¿Mm? Sí, profe. Sí, Entonces, muchas gracias. vayan armando a medida que voy pasando, vayan, ¿sí? Armándose los títulos, ¿sí? Entonces, acá cuando estábamos acá en estas actividades previas, ¿sí? Esto lo tiene en el capítulo 2, B1 de la 37. Esto está transcripto. ¿Mm? Estas cuestiones evaluadas están transcripto. Con lo cual, si copiaron, ¿sí? Que tenemos que las normas para desarrollar en el encargo están en este capítulo, en este apartado, ¿sí? Todo esto que dije, ustedes lo van a tener desarrollado en la norma. A su vez, todo esto, que yo fui abriendo, competencia, integridad, acceso a la información, ¿sí? La carta acuerdo lo van a encontrar en la bibliografía, algunos con mayor detalle, otros con menos. Por ejemplo, lo de la carta acuerdo, ¿sí? No recuerdo haberlo visto en Slows. En cambio, sí lo trata muy bien la Tuca. Entonces, vayan leyendo, ¿sí? Y vayan buscando información, ¿sí? Acerca de cada uno de estos tópicos, ¿sí? Ayúdense con, nosotros lo hacemos todo en base al programa. Entonces, cada una de las unidades para, tienen ahí todos los temas para que nada se les pase, ¿sí? ¿Bien? Sí, profe, ¿Bien? Sí, profe. consulta, ¿puedo subir el calendario? ¿Cómo? Si después va a subir el calendario Y que... se los voy a subir porque realmente no tuve tiempo y cuando me dio el tiempo era porque estaba en la cama, o sea que me daba lo mismo, no podía. Para lo que tenemos que terminar de acordar con Carolina de qué ejercicio se iba a realizar. ¿Mm? Pero sí van a tener los rubros y Carolina ya le va a ir a decir, quizá este fin de semana, denme en este fin de semana para que pueda ayudarla a terminar de armar el, el número de ejercicios, ¿sí? Está puesto caja y banco, está puesto crédito, pero no está puesto qué ejercicio se va a ver en cada clase, ¿sí? Pero ya se lo subo para que tengan la guía teórica. Después lo volvemos a subir, ¿eh? Pero por lo Bueno, menos ahí tienen todo el desarrollo de la teoría que se va a ver fundamentalmente en cada clase. No quiere decir esto que a veces algo de lo que estemos previsto en una clase no lo terminemos de ver en la otra, ¿sí? Pero básicamente lo que vamos a ver sí está puesto en cada fecha. ¿Eh? ¿Por qué? sí, Y porque ustedes, lo mejor para ustedes es investigar el tema antes de llegar a la clase, ¿sí? Para tener una idea, yo no digo que lo tengan estudiado, ¿sí? Pero que lo tengan leído el tema. Bien, ellos sí. se los subo. Ahora terminamos y apenas terminamos, ya se los subo al aula. Que entiendo ya están todos en el aula, ¿no?
Creo que sí. Bien, No. bueno. ¿El viernes Sí, va a estar profe. usted? ¿Eh? ¿El viernes va a estar usted? No, el viernes va a estar Carolina ya. Ah, Sí, yo ya le expliqué los ejercicios que habíamos hecho, cuál les quedó a ustedes para hacer, que era el 11, 12 y 13. Así que ella va a elegir dentro de esos ejercicios, supongo que dará dos y contestará. Yo lo que le digo, tráiganlo hecho por si le tienen, o sea, tráiganlo hecho porque deben hacerlo para poder ver si las cosas que quedaron no bien entendidas o que podemos tener diferencia de criterio, ¿sí? Para eso anticipamos. Pero bueno, yo ya hoy hablé con ella, pudimos hablar y nos pusimos al tanto de todas las cuestiones que habíamos charlado, ¿sí? Así que tranquilo, va a dar ella, ¿sí? Virtual, como habíamos dicho. Bien, ¿dónde habíamos quedado? Acá. Bien. Entonces decíamos que había una primera etapa que era la planificación, ¿sí? Y básicamente en estos puntos 3.1 a 3.7 de la RT37, lo que nos está diciendo es, a ver, ¿qué vamos a tener que hacer para poder planificar? Primero, tener un conocimiento del ente. Yo primero se los voy a nombrar y después vamos a ir metiéndonos en cada uno de estos tópicos a ver qué quiere decir. Obtener un conocimiento del ente. Identificar el objeto del examen. Evaluar el tema de la significación. Identificar los riesgos y hacer un relevamiento del control interno. O sea, todas estas cuestiones vamos a tener que trabajarlas para poder realizar una planificación. El tema de la planificación, en la próxima clase vamos a trabajar con eso, con el tema de la planificación. Pero vamos a ver que no podemos avanzar hacia esa planificación sin previamente haber tomado conocimiento, evaluado, ¿sí? Y trabajado estos temas. Entonces, recuerden, ya aceptamos el encargo, ¿sí? Ahora tenemos que ver cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Para poder concluir con nuestro informe. Entonces, como todo en la vida, para realizar algo primero y que eso salga bien, tendríamos que planificarlo, ¿sí? Una vez que lo planificamos, podemos ejecutarlo, ¿sí? Entonces, ahora, para planificar, yo no puedo planificar lo que no conozco. Entonces, nos decía, tomen conocimiento del ente. Así dice la RT37, tener un conocimiento apropiado de la estructura del ente. ¿Y qué significa eso? Tenemos que conocer toda la operatoria de la empresa. Es decir, a qué se dedica, con qué empresa está relacionada, ¿sí? ¿Cuál es el ramo de su actividad? ¿Cuál es el sistema de información que utiliza? ¿Para qué? ¿Quién lo lleva a cabo? Y las normas legales y reglamentarias que les son aplicables. ¿Por qué? A todo ente sabemos que hay determinadas normas legales que le son aplicables a todos. Pero quizá estemos en una empresa donde además,
¿sí? De todas las normas que le son comunes con el resto, está sujeta a alguna reglamentación especial. Entonces, tenemos que conocer de esa reglamentación, ¿sí? A las que está sujeta. ¿Bien? Entonces, para saber qué realiza, lo primero que vamos a tener son las entrevistas previas con los directivos y el personal jerárquico del ente, que es el que nos va a contar, ¿sí? Los que nos va a hacer que tomemos el conocimiento de esa empresa, qué hace, cómo lo hace, a quién dirige sus operaciones, ¿sí? Cómo consigue sus recursos. ¿Sí? Eso va a surgir de las entrevistas. ¿Sí? Pero no nos podemos quedar con la entrevista. Tenemos que también hacer el relevamiento de del sistema contable y del administrativo. Porque recuerden que nuestro objeto eran ¿qué? ¿Cuál era el objeto de nuestro control, de nuestra auditoría? Los estados contables. Los estados contables. ¿Y de dónde van a surgir los estados contables? En definitiva, ¿sí? Del procesamiento que haya a través de los sistemas, del sistema contable y del sistema administrativo. ¿Mm? Entonces, nosotros vamos a tener que hacer un relevamiento exhaustivo de esos sistemas. Necesitamos saber quiénes los operan. ¿Son personas que están capacitadas? ¿Mm? ¿Se capacitan en forma constante? ¿Mm? Entonces, el saber quiénes operan, cómo están capacitados, cómo se opera, es decir, de dónde obtienen la información para realizar en definitiva los registros, ¿sí? ¿Lo hacen en base a comprobantes o alguien está haciendo una carga a un sistema que luego se vuelca en el sistema general? ¿Cómo hacen eso? Todo eso tenemos que cerciorarnos, tomar exhaustivo conocimiento, porque ahí también vamos a determinar si existen riesgos de posibles errores y cuando después planifiquemos nuestros procedimientos, sabemos a dónde tenemos que apuntar, dónde hay debilidades y dónde hay fortalezas, ¿sí? Que nos permiten no hacer con un grado mayor determinados controles. Ver qué uso se le da a la información que se obtiene en el sistema. ¿Es un simple uso formal para cumplir con las formalidades de que la empresa tiene que presentar una vez por año sus estados financieros? ¿O realmente la usan para la toma de decisiones internas? Porque ustedes creen que es lo mismo si la dirección usa la información que surge de los sistemas contables para la toma de decisiones. ¿A ustedes les daría un mayor o un menor grado de certeza de que la información ahí volcada es más confiable, ¿sí? Se realizó de una forma más profesional, correcta, que si les dicen, bueno, no, lo que surge del sistema, sí, los estados contables, tenemos que cumplir con un formalismo. ¿Cuál sería para ustedes mejor?
¿Alguien? ¿Cómo, profe? Que se use para la toma de decisiones. Toma decisiones Claro, para ser más exacta. Para... claro, si la usa, si la dirección la está usando para la toma de decisiones, es porque está confiando en lo que sale de su sistema contable. ¿Mm? Entonces, Tiene el control interno, ¿no, profe? claro, está confiando, es un control interno, está confiando en el equipo del sistema, en los equipos de trabajo, ¿sí? Entonces, obviamente que la información que salga, que se revele en esos estados contables, ¿sí? Para nosotros es mucho más confiable que si la dirección dice, no, mira, realmente los estados contables es una formalidad, pero yo para tomar decisiones me baso en informes internos que le pido a cada sector que me haga. Bueno, y ya ahí es como que tengo que empezar a mirar otras cosas porque ni siquiera la propia dirección está confiando en la información que sale, ¿sí? Bien, también tenemos que relevar todo el proceso, tenemos que conocer todo el proceso. El comercial, si es una industria, lo industrial, si es una empresa de servicios, del servicio, ¿sí? De toda la organización. Necesitamos saber cómo hace todo su proceso. Y eso nos va a permitir visitar las distintas localizaciones del establecimiento. Los depósitos, ver cómo ingresa la mercadería, cómo anotan los ingresos, qué documentación están utilizando, si chequean, eh, si es lo que está ingresando, es lo que se pidió, si le ponen sellos de aceptación o no. O sea, es muy importante ver el movimiento de los depósitos, de la planta, de la logística, cómo están remitiendo las mercaderías del sector de logística y si tienen logísticas contratadas, también ir a verlas, cómo trabajan, del área comercial y por supuesto de toda la parte administrativa, ¿sí? Entonces, en nuestra etapa de planificación, no nos vamos a poder quedar con lo que nos cuenta, ¿sí? El presidente de la empresa. Tenemos que hacer muchos relevamientos. Y uno de esos relevamientos consiste en la visita, ¿sí? A los distintos departamentos o áreas del establecimiento, ¿sí? Obviamente que en la medida que las auditorías son recurrentes, ¿sí? Esto cada vez, o sea, vamos actualizándonos de esto, ¿no? Pero cada año tras año, ¿sí? Nosotros vamos adquiriendo mayor conocimiento del ente y hay cosas que ya las conocemos, entonces, si el depósito siempre es el mismo, el personal es estable y siempre trabajan, no vamos a estar constantemente visitando los depósitos o las oficinas, ¿sí? Porque ya tomamos, ¿sí? Año a año, esto es continuo, ¿sí? El conocimiento de eso. Y otro punto es revisar documentación que yo le puse importante, ¿sí? Relevante. Es decir, no todo surge de la documentación de respaldo de las registraciones, sino también tenemos que ver otras cosas. Lo primero que tenemos que hacer siempre es ver el estatuto y los libros de acta. Ambos. El estatuto obviamente lo tenemos desde el inicio de la creación del ente, pero después en los libros de acta vamos a poder ver que a veces hay modificaciones a los estatutos. Entonces, cuando estamos haciendo, ¿sí? Auditorías de otro periodo contable, tenemos que ir a examinar las actas, porque ahí vamos a poder ver si se hizo alguna modificación al estatuto, si se cambiaron las autoridades, y si se cambiaron las autoridades del ente, ¿por qué se las cambió? Entonces,
vamos a ver con la presidencia, no sé, el por qué, cuáles fueron las cuestiones que hicieron de un cambio de autoridades. ¿Mm? Todo eso lo vamos a conocer justamente, ¿sí? De la lectura de los libros de acta. ¿Mm? También vamos a mirar, por ejemplo, las declaraciones que se presentan, las declaraciones juradas a los organismos de control. Y cuando decimos organismos de control, el primero que se nos viene en la cabeza son las declaraciones impositivas ante la FIP. Pero no solamente el ente está obligado a presentar declaraciones ante AFIP, ARCA, ARBA o ¿sí? El organismo ¿sí? impositivo o los organismos impositivos. También pueden estar obligadas a presentar en otros organismos de control, ¿sí? Que estén relacionados con la actividad del ente. ¿Sí? Entonces también tenemos que ver qué tipo de presentaciones está haciendo, si están cumpliendo o no, ¿sí? Todo esto es relevante y ya lo van a ver en el momento de ver cómo planificamos nuestra auditoría. Oh, Contratos, profe, ¿cómo? también si tiene alguna actividad particular o traslado de sustancias peligrosas o de Es químicos, claro, habilidad, o dependiendo del tipo de industria, lo que realicen, no solamente en esos organismos, sino en los organismos de control a nivel nacional también, REMPRE y demás. es claro. Hay muchos organismos o cuestiones que se te presentan por la cuestión de medio ambiente, ¿sí? Que tenemos que examinar, ¿sí? Por supuesto. Y cada ente, cada empresa es un mundo, ¿sí? Particular. Entonces, nosotros podemos tener el conocimiento, digamos, de la mayoría, digamos, de los ramos que se operan. Pero cuando tomamos, ¿sí? Cualquier empresa, tenemos que ver bien cuál es su actividad. Porque puede tener, como dice la compañera, algunas particularidades, dedicarse a algún o parte de su actividad, ¿sí? Está focalizada a otra cosa y no conocemos, porque no podemos conocer el 100% de las normas regulatorias de todas las actividades, ¿sí? Entonces, conociéndolo, vamos a poner a estudiar eso que falta, ¿sí? El conocimiento que nos falta, y podemos hacer las evaluaciones que tengamos que hacer después. ¿Mm? Entonces, es muy importante conceptualizar, ¿sí? en el ambiente que se maneja cada ente, ¿sí? Después decíamos contratos relevantes, ¿sí? Por ejemplo, celebró un contrato para el suministro de eh, productos con determinada empresa. Entonces, sí, de la contabilidad que nos va a surgir. Y bueno, cuando le entregó, va a verlo facturado, eh, pero en realidad quizá está incumpliendo contrato porque se obligó a, a entregar determinada cantidad y no lo está entregando, y eso puede traer una consecuencia jurídica para el ente. Entonces no me muestran esos contratos y quizá la empresa está omitiendo, ¿sí? De revelar, ¿sí? En la información de sus estados contables algún tipo de perjuicio que le va a ocasionar el incumplimiento de ese contrato, y esa cuestión es suficientemente significativa, después vamos a verlo, para que sea revelada en los estados contables. Entonces, de todas estas entrevistas que vamos teniendo, no solo con los directivos, sino con las jefaturas, ¿sí?
pueden surgir pautas que nos digan, entonces firmaron un contrato. Sí, entonces, si firmaron un contrato, voy a la dirección y les pido ese contrato, ¿sí? Que en principio quizás no me hablaron de la existencia de tal contrato. Por eso todo está relacionado con todo, y si nos quedamos solo con la entrevista del directivo y mañana nos ponemos a trabajar, seguramente se nos pasen un montón de cosas. ¿Bien? Sí, profe. Después, la segunda cuestión decía, identifiquemos el objeto del examen. O sea, ¿cuál será el objeto de nuestro examen? Los estados contables. ¿Sí? De los estados contables, los estados financieros, lo que surgen son lo que vamos a denominar y lo que vamos a ver constantemente acá, hablar de afirmaciones. Surgen afirmaciones, o como también se les suele llamar, aseveraciones. Esas afirmaciones que están surgiendo de esos estados contables objeto de nuestro análisis, son manifestaciones explícitas o implícitas que realiza la dirección del ente en los estados contables, porque recuerden que es el ente, la dirección del ente es la responsable de la preparación y la exposición de la información contable. Entonces, esas afirmaciones, en términos generales, que son manifestaciones, dijimos, implícitas o no, son las que vamos a someter a nuestro control de auditoría. O sea, las vamos a someter a prueba. Y ahora ya vamos a ver esto. Nosotros decimos, la dirección, ¿sí?, en su estado contable, está manifestando en forma explícita tener en caja y bancos determinada suma de dinero. Tener, ¿sí?, bienes de uso por determinada cifra. Esas son manifestaciones explícitas. Pero por otro lado, vamos a tener manifestaciones implícitas. Es decir, todo lo no dicho, ¿sí?, es por lo que no sucedió. Entonces, a ver, si yo no encuentro que el ente en alguna nota me dice que los bienes, parte de los bienes o el detalle de los bienes que están afectados, por ejemplo, a una garantía hipotecaria, entonces, si no hay dicho eso, implícitamente, ¿qué me está diciendo? Que tiene la libre disponibilidad de todos sus bienes. Si no me dice que sobre la entidad pesa un embargo, entonces quiere decir que tiene libre disponibilidad. Entonces, eso no lo dice. Entonces, es una manifestación implícita de que no está afectado, que tiene la libre disposición. Entonces, hay cosas que están dichas y hay otras afirmaciones que se deducen por no estar dichas. Y eso es lo que nosotros vamos a poner a prueba. Vamos a decir, ¿esto es cierto o no es cierto? Esa va a ser nuestra labor. Cuestionar, ¿sí?, lo que está diciendo la dirección. ¿Bien? Profe, Sí.
Buenas noches primero. Perdón la interrupción. Quería consultarte. No entiendo bien conceptualmente qué es una manifestación. Manifestación es cualquier dato, ¿sí? Que está surgiendo del estado contable. Ah, ok. Cualquier Ahí va. afirmación. ¿Cómo se manifiesta, ¿sí? Esas afirmaciones que nosotros decimos que surgen de los estados contables? A través de cifras, ¿sí? A través de información que surgen de la información complementaria. ¿Sí? Puede ser la información que está surgiendo de los propios estados contables, ¿sí? Donde vamos a ver reflejados saldos, y ahora en lo que seguimos, vamos a ver reflejados saldos, ¿sí? Y que nos están indicando, ¿sí? De la existencia de determinado elemento, ¿sí? En la empresa, o esa manifestación, lo que nos quiere decir la dirección, lo revela en una nota o lo revela en un anexo. ¿Mm? Entonces, ¿sí? ¿Entendiste? Sí, genial, profe. Muchas gracias. Bien. Y por eso decía que pueden ser manifestaciones explícitas o no, ¿sí? Porque un saldo, como vamos a ver, es una manifestación explícita. El saldo de un rubro es una manifestación implícita, explícita. ¿Bien? Entonces, esas afirmaciones, ¿cómo se revelan? ¿Cómo se manifiestan? En las transacciones o movimientos que la empresa realizó y que de esa operatoria, ¿sí? Que realizó la empresa, van a surgir los saldos, ¿sí? De las operaciones, que estarán en las cuentas, ¿sí? Los saldos contables. Esos saldos contables, ¿de dónde derivaron? De las transacciones. ¿Mm? Y las afirmaciones también van a ser revelaciones que se hacen, dijimos, por notas, o en los anexos, o en cualquier otra información complementaria. O sea, no solamente el saldo de un rubro, ¿sí? De un estado contable va a ser una afirmación de decir, tengo esto, sino también van a ser afirmaciones todo lo que me esté diciendo en la parte narrativa, en las notas, ¿sí? A los estados contables, en los anexos de los estados contables. Vieron que ustedes agarran el anexo bienes de uso, ¿sí? Y ustedes cuando van al estado contable dicen, bienes de uso, X importe. Pero cuando van al anexo, ¿sí? Ustedes toman otro conocimiento. Toman el conocimiento de qué bienes de uso, qué tipo de bienes de uso tienen. Tienen rodados, tienen inmuebles, tienen instalaciones, equipos de computación. Ven cuán amortizados, cuán depreciados o no están. Ven los valores residuales de que dónde estamos partiendo, ¿sí? De qué saldo estamos partiendo, cómo se están amortizando y cuánto les queda, ¿sí? Todo eso lo ven en el anexo. Y eso es una afirmación de la dirección que le está diciendo, mis bienes de uso están compuestos, ¿sí? Por los siguientes rubros, ¿sí? Tengo rodados, tengo maquinarias, tengo inmuebles. Entonces, si yo no veo inmuebles, ahí tengo una afirmación implícita. Si no veo el apartado inmuebles, implícitamente la dirección me está diciendo que no cuenta con inmuebles. ¿Mm? ¿Está? Entonces, todo esto, estas afirmaciones, o sea, lo que surge de los estados contables es lo que nosotros vamos a llevar a vamos a someterlo a nuestro control. ¿Mm?
Bien, entonces dijimos, esas afirmaciones las vamos a someter a nuestro control. Y eso quiere decir, vamos a ponerlas a prueba. Vos me estás diciendo dirección, tal o cual cosa. Yo lo voy a poner a prueba. Y eso es lo que van a encontrar en la bibliografía de las vamos a someter a nuestro escepticismo profesional. Es decir, nos vamos a cuestionar si eso es real o no, en cuanto a algunas cuestiones que ahora vamos a ver, pero vamos a poner en duda y vamos a realizar pruebas para saber si eso realmente que está aseverando la dirección es o no es así. Desde un punto de vista objetivo profesional, ¿sí? Entonces, decimos, ¿qué queremos probar como auditores? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Y nuestros objetivos van a ser determinar en esas afirmaciones la existencia. ¿Qué quiere decir existencia? Que existan, que realmente estén. ¿Sí? Entonces, cuando decimos, estábamos hablando recién de los bienes de uso, del anexo de bienes de uso, nos dicen que hay rodados por tanto. ¿Sí? Entonces, yo como auditor te voy a decir, ¿hay rodados? ¿Sí? A ver, ¿dónde están? Entonces puedo, ¿sí? Mediante algún procedimiento, y acá voy a ir a constatarlo, verificar, por ejemplo, que la empresa tenga X rodados, ¿sí? Que tenga el camión que me está diciendo el inventario, en los inventarios que hay un camión, marca X, patente tal, ¿sí? Entonces voy y verifico la existencia de eso. Si me dicen que tiene 100.000 pesos en la caja, veré a través de un arqueo que realmente hay 100.000 pesos en la caja. Si tengo una deuda, tendré que constatar por algún procedimiento que realmente la empresa tomó ese préstamo. Entonces voy a verificar la existencia. Pero con la existencia no me puedo quedar. Tengo que verificar también la pertenencia. Y pertenencia ¿es realmente propiedad del ente esto que estamos analizando? Es decir, tengo el camión, visualicé el camión. ¿Ese camión pertenece realmente a la empresa? Entonces tendré que ir a ver la documentación legal para saber si ese rodado que había ingresado en el sistema de información contable que hizo que surgiera que esté en estado contable, cuando voy a sus papeles realmente figura el nombre del ente. O lo hicieron ingresar, pero no es propiedad del ente, no le pertenece. Entonces, si estoy en un pasivo y me encuentro que me están informando un determinado préstamo, ¿realmente pertenece al ente? Entonces, veré si ingresaron los fondos, si esos fondos realmente eran del ente, o si resulta que ese préstamo no es de la empresa en sí mismo, sino es de un tercero, uno de los propietarios, uno de los accionistas, y lo están cargando, ¿sí?, a las deudas del ente. Entonces, verificar que existe y si existe, si le pertenece. Después tendré que verificar la integridad
O sea, todo lo que está revelado en los estados contables, ¿es todo lo que tiene que estar o hay cosas que se han ocultado? De nuestro trabajo de investigación, vamos a tener que determinar con los grados de, después veremos con los riesgos y con algunos grados en la determinación de esto, porque acuérdense en que nosotros no podemos decir es determinar la certeza, sino la razonabilidad. Pero nosotros nos vamos a tener que convencer de que en los estados contables está todo lo que se debería haber mostrado, ¿sí? Y todo lo que se debería haber revelado. Eso es lo que dice la integridad. Eso es lo que quiere decir integridad. Está todo, está completo, ¿sí? Y acuérdense de eso. Esto no es certeza absoluta, ¿sí? Y vamos a tener que también abocarnos a las cuestiones de medición y de exposición. Es decir, lo que ha manifestado la dirección en los estados contables. Por ejemplo, los bienes de cambio. Verifiqué que existen, ¿sí? Verifiqué que pertenecen a la empresa porque miré la documentación de respaldo, vi y asistí a la toma de inventario, ¿sí? Entonces está todos los bienes de cambio que tendrían que estar. Ahora, ¿están bien medidos? ¿Se han valuado de acuerdo con el marco de información financiera que les es aplicable? ¿Están correctamente evaluados? ¿Están correctamente expuestos? Entonces, de todo esto, ¿sí? Es lo que vamos a poner a prueba. ¿Con qué vamos a evaluar todo esto? Con los procedimientos de auditoría que después vamos a ver, que lo que nos van a dar son pruebas sustantivas y de cumplimiento, que de las que vamos a obtener evidencias y que nos van a permitir a nosotros formar nuestro juicio de si esa información está presentando razonablemente o no la situación económica, la situación financiera del ente. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Profe, ¿va a desarrollar más adelante qué son las diferencias entre pruebas sustantivas y de cumplimiento? Sí, eso la clase que viene. Nos vamos a meter en la planificación en sí. Bien. Después tenemos que evaluar la significación o lo que se denomina importancia relativa. Y acá, me olvidé hacer una flechita, hay dos normas internacionales que lo tratan con grado de detalle. Y que ya vamos a ver cuando estemos viendo este tema las clases que vienen, las próximas clases. La NIA 320 y la NIA 450. La NIA 320 que habla de la importancia relativa o materialidad en la planificación y en la ejecución de la auditoría. Y la NIA 450 que habla de la evaluación de las incorrecciones identificadas en el proceso de la auditoría. Pero estas NIA, dice, se basan en lo que dicen las NIF, la norma internacional, y dice las incorrecciones, y que es lo que más o menos nosotros también venimos manejando en nuestras normas, ¿no? Que decimos que las incorrecciones, incluidas las omisiones, son significativas o de importancia relativas si individualmente o agregadas todas en un contexto, afectan las decisiones de quienes van a tomar de los usuarios de esos estados contables. Afectan la decisión de esos usuarios.
si de contemplarlas la decisión del usuario cambiaría, entonces esa incorrección es significativa. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a tener que evaluar qué es significativo o no. Es un umbral, un punto límite, donde decimos, hasta acá puedo aceptar el error, más de acá no. Y esto es un juicio de criterio profesional. En ningún lado está establecido cuál es el límite. Y va a tener que ver con un montón de análisis, ¿sí?, que vamos a realizar. Pero que ese umbral o ese punto límite que vayamos a poner es nuestro juicio profesional. Y esto se va a dar en la etapa de la planificación. Tenemos que, es importante determinarlo ahí. ¿Cuál es el nivel de significación o nivel aceptable sobre el cual vamos a aceptar distorsiones? Y esto tiene que ser tanto en relación a los estados contables en general, como respecto de una transacción, un saldo de un cuenta o una información complementaria. Es decir, detectamos una diferencia en el saldo de una cuenta. ¿Es significativa o no es significativa? Si yo digo que la empresa está diciendo que tiene de cuentas a cobrar 100.000 pesos de menos de lo que realmente está resultando, ¿es significativo o no? Bueno, depende de cuánto sea el total, ¿no es cierto? No es lo mismo, ¿sí?, que nos informen 100.000 pesos menos a cobrar en 1.000.000 que en 10, que en 100. Entonces, tenemos que ver por eso, ¿distorsiona este error o este desvío la decisión del usuario? Si la empresa corrige esto, ¿cambiaría la decisión del usuario sobre eso? Entonces, ese nivel de significación tenemos que determinarlo y ya vamos a tener, vamos a evaluar esto, ¿sí? Vamos a trabajar sobre este punto, ¿sí? Cuando veamos la norma internacional, vamos a ver este punto. Entonces, esto va a ser fundamental en el momento de determinar la naturaleza, la oportunidad y el alcance de estos procedimientos de auditoría que vamos a realizar, y cuando posteriormente evaluemos, ¿sí?, al momento de emitir nuestro informe, qué distorsión los efectos de estas distorsiones detectadas, ¿sí? Con respecto a la identificación de los riesgos, tema que va también a requerir un estudio mayor en las próximas unidades que estemos tratando. Lo que se trata es de identificar y valorar esos riesgos de incorrección. Riesgos que van a surgir de los propios estados contables en su conjunto o de las afirmaciones a nivel de transacción, a nivel de saldos y a nivel de información complementaria. Pero yo necesito identificar y valorar esos riesgos de detección de errores, ¿sí?, para ver cómo establezco, ¿sí?, y cómo evalúo, ¿sí?, en la etapa de planificación. Y el otro tema que después también lo vamos a estudiar con mayor complejidad cuando veamos la NIA 315,
son los relevamientos de control interno. Es decir, nosotros vamos a tener que valorar a través de conocer y relevar el sistema de control interno cuáles son esos riesgos que estábamos hablando de incorrección, de errores significativos. Entonces, ¿para qué nos sirve relevar nos va a servir relevar el control interno? Para poder diseñar e implementar adecuadamente los procedimientos que tenemos que realizar. Esas pruebas de control o esas pruebas sustantivas después que vamos a estudiar, ¿sí? Van a depender en su alcance, ¿sí? En cómo desarrollarlas, cuándo, en qué medida, ¿sí? De lo que hayamos relevado, los riesgos que hayamos identificado y de lo que hayamos relevado del sistema interno, ¿sí? De control. ¿Bien? Finalmente, es recién cuando hayamos realizado todo esto, que conozcamos, tengamos el acabado conocimiento del ente con todo lo que hablamos de qué significa conocer el ente. No solo significa conocer cómo se denomina jurídicamente, cuándo cierra su ejercicio económico, quiénes son los directivos, sino involucrar muchísimas otras cosas, que habíamos hablado, de relevar, de conocer específicamente su negocio, de haber visitado los establecimientos, las distintas áreas, ¿sí? Identificamos el objeto del de nuestro examen, ¿sí? Los objetivos que tiene, ¿sí? Evaluamos la significación relativa, identificamos los riesgos, relevamos el control interno. Una vez que hicimos todo esto, nos podemos abocar a realizar lo que en el punto 3.7, ¿sí? En 3 renglones, ¿sí? De la RT37 nos dice planifique adecuadamente. Y planificar adecuadamente significa elaborar un plan o programa de auditoría. Esto es lo que vamos a desarrollar en la clase que viene. Todo lo que se refiere a la planificación de una auditoría. La planificación estratégica, vamos a hablar de riesgos, ¿sí? Vamos a volver sobre esto de la significación relativa, vamos a hablar del control interno, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿sí? Ya abocado a poder armar, ¿sí? Ese programa de auditoría que nos va a fijar todas las pautas que vamos a tener que desarrollar, todos los procesos, las pruebas, ¿sí? Que vamos a desarrollar en el siguiente etapa, que es la ejecución. O sea, para poder hacer el programa, el plan, que me permita, ¿sí? Ser ejecutado a fin de poder después concluir en mi informe, primero tengo que conocer todo esto. Luego elaboro mi plan escrito, y después entonces lo comienzo a ejecutar. Entonces, en la clase que viene nos vamos a centrar en esto. Entonces, ustedes lean ya empiecen con la lectura, ¿sí? Exhaustiva del RT37 en todos estos aspectos, y lean por favor todo esto previo y el capítulo de planificación, que lo pueden leer de Slow, que lo pueden leer de la TUCAM, cosa de que cuando vayamos viendo los temas, si les surgen dudas en la clase que viene, nos podamos ir
sacando, ¿sí? Esas dudas, ¿sí? Pero si ustedes no leen, ¿sí? Y esto, fíjense que parece poco, pero van a ver que cuando armen sus apuntes tienen mucho para escribir, ¿sí? Entonces no dejen todo, por favor, para el final, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno.